un crecimiento demasiado grande, tanto económico como social, ya que era una etapa de evolución, de que todo era nuevo, íbamos a Estados Unidos para tener mejores oportunidades, ya que ahí está todo perfecto. Y al haber tantas personas que cogieron las oportunidades, la economía no resistió tanta intervención. Tanto así que se fueron devaluando las cosas, algunas cosas subiendo de precio, y ahí vino el desequilibrio entre toda la economía. Correcto, correcto. Este, pasamos al aspecto tecnológico. Alguien que desee compartir. Gracias, María Lorena. Está correcto. Profe, ¿podría yo? En el aspecto... Sí, adelante. Ya, nomás antes de, bueno, pensé que íbamos a seguir con el político económico, pero como, bueno, a ver, con mi grupo y yo decidimos que un evento político económico es el triunfo del Ejército Rojo en Rusia con hambruna en Rusia, que después de varios acontecimientos y presencias en la Segunda Guerra Mundial, guerras civiles y revoluciones, es que Rusia estaba pasando por una gran hambruna, teniendo que atravesar por epidemias, 18 millones de personas pasando hambre y que además no había la posibilidad de hacer algo o una solución. El triunfo del Ejército Rojo en Rusia sobre las fuerzas de Alemania nazi era un enorme triunfo bélico y también como la hambruna en Rusia, una gran pérdida de vidas humanas, que fue una de las últimas acciones realizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Eso, profe, por lo que puedo decir. Pero no nos adelantemos, no nos adelantemos. Utilicemos los eventos que tenemos y en base a eso saquemos la interpretación. ¿Ya? Profe, Profe, ¿puedo comentar algo? Adelante. Ya. Revisando los eventos tecnológicos que tengo en mi grupo, con mi grupo, puedo llegar a la conclusión de que después de la Primera Guerra Mundial se empezó a invertir mucho más en los avances de transporte aéreo. Por eso hay diferentes eventos que incluyen aviones, en tanto en su mejora como nuevos logros con este y también con nueva creación de modelos de estos. Gracias, Kevin. Tu apreciación es profe, correcta. Tu apreciación es correcta. Este, adelante. ¿Quién deseaba hablar? yo, Juan Esteban. Adelante, adelante. Más que nada yo quería decir que es un proceso de posguerra y preguerra, ya que se empieza a innovar en ámbitos tecnológicos de transporte bélico, ya que como dice el Kevin, el transporte aeronáutico, ya que se empezó a usar más aeronaves en la Segunda Guerra Mundial, innovaciones en aviones de combate, cazas mejorados y bombarderos, y el progreso en la logística de comunicación, ya que se hace una radio que no requiera cable para el uso en aviones también y tanques más modernos, con los Perfecto. conocimientos adquiridos tras la Primera Guerra Mundial y a la postre que podía surgir en la Segunda Guerra Mundial. Ya, está bien, está bien. ¿Alguien más en el aspecto tecnológico? Profe, ¿puedo yo? Sí. Em, en el año 1919 fue cuando Einstein presentó su teoría de la relatividad. En esta época, Einstein empezó a hacer otros descubrimientos, pero algunas personas se aprovecharon de ello y crearon otro tipo de armas como es la bomba nuclear. ¿En qué año está lo que mencionas, su 1919. Einstein? 1919. Eh, ¿Quién estaba hablando? Yo, profe. Ah, correcto, correcto. Entonces vemos eh, que hay algunos avances en la investigación, ¿no? de la física, ¿no? Y terminarán
a la postre, no es que, bueno, termina, ¿no? Pero a la vez ese fin es el comienzo de otra cosa, ¿no? Con la invención de las armas atómicas, ¿no? ¿Alguien más en el aspecto tecnológico? Yo, profe. Adelante, Martín. Podemos ver que el transporte evoluciona y se pasa totalmente a la gasolina, que sería la segunda revolución industrial. Además, podemos ver que la producción en exceso desencadenaría eventos como el crack del 29. ¿Y qué más podemos decir? Que el mundo comenzó a innovar en cuanto a temas bélicos para prepararse a la Segunda Guerra Mundial, como misiles transatlánticos, que fue el caso de Alemania, para poder atacar Inglaterra sin tener que sacrificar su territorio. Ya, pero no nos adelantemos en esa parte, no nos adelantemos. Calma, calma, pueblo romano, calma, calma. ¿Ya? Que queremos tener ese panorama, ¿no? De cómo eran los años 20 y 30. Pasamos a alguien más con el aspecto tecnológico. Yo, profe, puedo participar. Adelante, Ismael, adelante. Bueno, esto que me parece interesante es que en 1929 se crea, bueno, no se crea, sino que el Zeppelin da la vuelta al mundo, pero unos años después, en el 1937, este mismo, que es el orgullo de Alemania, queda destruido por una falla que causa que el nitrógeno, que es el gas que utiliza, haya hecho combustión y se incendió. Eso me parece interesante. Perfecto, ¿no? Perfecto. Vemos, ¿y qué otros transportes también podemos ver aparte del Bueno, Zeppelin? también ya se puede ver que el avión ya se comienzan a hacer visitas médicas por medio de los aviones y que también ya el avión se puede utilizar como método de turismo. Correcto, correcto, ¿no? Ahí encontramos en tu descripción un panorama amplio, ¿no? Un poquito más amplio y un poco más específico, ¿no? En esa época todavía existía la pugna en cuál sería la mejor forma de transporte, ¿no? Y viajar por a través de esos globos o los aviones. Lo que pasa es que todavía no se construían aviones grandes, ¿no? eh, y solo iban uno o dos personas en esos aviones, mientras que en los globos ahí se podían transportar decenas de personas. Y después del desastre del Hindenburg, ¿no? del Zeppelin, coincidencialmente, ¿no? Se empiezan a construir aviones mucho más grandes, ¿no? Y ahí tenemos como esos Dixie Clipper, ¿no? que atravesaban el océano, ¿no? Ese era el panorama en los transportes, ¿no? Un avance grande en la aviación y sobre todo en esta parte de estos pioneros, ¿no? Sobre todo ahí las mujeres tendrían un papel importante en, en estas, ¿cómo les explico? En estos récords, por llamarlos así, ¿no? El cruce del Atlántico, ¿no? Que realiza Lindbergh, Amelia Earhart tratando de cruzar el Océano Pacífico, ¿no? Y vemos que quienes marcan el, el ritmo, por decir así, son estos pioneros, ¿no? Nadie se lanza a decir vamos a cruzar, vamos a hacer una aerolínea para llevar pasajeros, si es que antes uno de estos pioneros lo haya hecho primero, ¿ya? Entonces estos pioneros de la aviación van abriendo camino, ¿no? Lindbergh atraviesa el Atlántico, ¿no? Entonces las aerolíneas dicen, bueno, es posible atravesar el Atlántico, ¿no? Entonces, eh,
los comienzos de la aviación sin estos pioneros que se lanzan sin mirar atrás, ¿no? No, no hubiese avanzado, no hubiese progresado. Está bien, Ismael. Recapitulando, ¿no?, lo que había dicho Saúl Rivera también, vemos que en la parte social hay mucho racismo contra cualquier grupo. Él se enfocó en los judíos. Alguien también mencionó sobre la gente afrodescendiente, ¿no? Y vemos que también son unas décadas en las que el racismo está ahí vivito, ¿no? Se quedan de brazos cruzados, sino que también están buscando cómo ampliar sus derechos, ¿no? A ver, perdón un ratito. Profe, Sí. Amelia Earhart me parece que en su último vuelo se había perdido por el Atlántico, ¿verdad? Sí, lamentablemente en su intento por cruzar el Océano Pacífico, desapareció. No se ha encontrado ni su avión ni su cadáver. Bueno, pero sí, o sea, en esa época de los pioneros en el que trataban de vencer, de saltar estos obstáculos geográficos para lograr concretar a travesías, ¿no? No todos salían victoriosos, algunos morían en el intento, ¿no? Bueno, seguimos en la parte social, ¿no? Ya que había comentado lo de Saúl, ¿qué otras partes sociales, algún otro equipo que desee comentar, que no ha hablado? Profe, yo quiero hablar. Tengo a Micaela y a Camila. Cualquiera de las dos, adelante. Ya, en cuanto a lo social, se puede decir que ha habido eventos deportivos, también como avances en el cine. Y, por ejemplo, lo que es en los deportivos, sería el boxeo, es un deporte de masas. También fue el lanzamiento de los deportes de invierno y también como hubo los premios de Hollywood y... Ya, no te saltes, quédate en lo deportivo. ¿Qué más puedes comentar de los eventos deportivos? Ya, en eventos deportivos hubo también como el campeón se retira en el año, ya no veo, se trabó. Ya en 1930 y también hubo lo que es Italia campeona y las Olimpiadas amargas en el 16 de agosto de 1936. Por ejemplo, yo también con lo social. Adelante, adelante. Y estuvo muy bien, Micaela. Ya vamos a ahondar un poquito en eso. Adelante, Camila. Ya, puedo decir que lo social hubo muchos aspectos importantes, más en el mundo del cine, como por ejemplo, Marlene se viste de hombre, la bebé se estrena casa, triunfa un monstruo, en este caso Frankenstein, y todos ellos. Pero también esto quiero relacionar un poco con lo político. Lo que puedo decir de esto es el Ku Klux Klan, quien fue, o sea, fue como una organización que era racista, o sea, que mataba a las personas de distinto color. Y puedo relacionarlo con esto porque para ellos no habían derechos, por ello no podían entrar ni al cine ni nada. Pero eso cambió en 1933. Ok, has tocado algunos temas. ¿Alguien más sobre la parte social? ¿Puedo añadir algo, profe? Yo, profe.
Salieron algunos, traté de ver ahí donde se prendía de verde, creo que era Doménica, las Doménicas y Kevin, no sé si David Torres también quería mencionar algo, pero Yo adelante, también. adelante chicas y luego los chicos. Sí, profe, yo también quería decir que un entretenimiento era el cine, pero también había un boom del jazz que comenzó en Estados Unidos y que después fue por Europa, París, Londres. Y aparte de esto, como era justo en la guerra, los soldados en sus trincheras y eso se entretenían ellos mismos para pasar el tiempo y en ese tiempo las mujeres en la ciudad comenzaron a ver que podían hacer lo mismo que los hombres. Entonces se quisieron rebelar y que exigir derechos y como uno del voto. Correcto, correcto. Fíjate que, por ejemplo, y ahí es algo de lo interesante de la historia cuando tú la empiezas a comprender sin necesidad de memorizar, ¿no? Como la profesora normalista. Miren, niños, aquí están los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Lean, memorícense. No, sino que vamos descubriendo en base a lo que habíamos leído. Y vemos, por ejemplo, ¿por qué hay tantos hitos en la aviación? Porque muchos de estos aviadores que ya se lanzaban valientemente habían sido pilotos de la Primera Guerra Mundial. Entonces termina la guerra y quedan como que desocupados. Y el uno, bueno, yo me dediqué a ser piloto y ahora se acabó la guerra, ¿qué hago? Ah, chuta, podemos entregar el correo por avión. Ah, chuta, puedo transportar médicos a sitios lejanos por avión. Ah, puedo transportar gente por avión. Entonces, hay una gran cantidad de pilotos, ¿no? que saben, que son peritos, expertos en volar, y es por eso que hay un auge de la aviación. Como mencionaba Domenica, la mujer se da cuenta que puede hacer el mismo trabajo en la fábrica que los hombres. Entonces, eso aporta también al movimiento sufragista, ¿no? De que en muchos países la mujer no tenía el voto y la mujer puede evidenciar que tiene la misma capacidad para hacer muchas ocupaciones que solo eran exclusivamente de los hombres. No solo en el trabajo, sino también en la política, ¿no? Entonces, si el hombre tiene derechos políticos porque puede trabajar, yo que bien trabajo, ¿por qué no? Entonces, eso también impulsó el movimiento sufragista en muchos otros países. Adelante, Dominica Victoria. Gracias. No sé si me pueden escuchar bien. ¿Sí me escuchan? Sí, con un poquito de fallita, pero te escuchamos claro. Perdón, lo que pasa es que mi micrófono se dañó. Bueno, yo quería hablar sobre las huelgas y los disturbios que hubo en esa época, en especial por parte de los obreros. Pues eso marcó mucho la época contra las indemnizaciones que hubo en varios países, en Reino Unido, en América también. Y creo que es importante mencionar porque gracias a esto la economía tuvo un impacto esto en la economía, entonces permitió hacer regímenes y también se adentró con estas nuevas ideologías como el racionalismo, el nacionalismo, que permitían igual el socialismo para como mantener regímenes y bases que toda la población quería. Correcto, correcto. Sí, y vemos que como había, no sé si fue con ustedes o con el otro paralelo, la lucha en la Primera Guerra Mundial fue una lucha entre imperios. Los mismos imperios, monarquías, incluso monarquías que estaban emparentadas familiarmente, por querer más territorios, ¿no? Fue una guerra, como Lenin le llamó, una guerra imperialista. Pero en la Segunda Guerra Mundial, no simplemente, ya no son los imperios. En la primera cayeron algunos imperios, el ruso, el otomano, el austrohúngaro, y así. Ahora en la Segunda Guerra Mundial no es que simplemente son imperios, sino que se van a enfrentar distintas visiones de ver el mundo, distintas visiones de hacer las cosas.
Y tenemos por un lado un Estado comunista, ¿no? Como la Unión Soviética, ¿no? Producto de la revolución bolchevique, ¿no? Inspirado en las ideas de Marx, que buscaba una justicia para los obreros, ¿ya? Tenemos ahora las ideas fascistas, en la cual procuran el control del Estado en todos los ámbitos de la vida, ¿ya? Y tenemos el caso de la España falangista, la Italia fascista o la Alemania nazi. Y por otro lado tenemos los viejos imperios que todavía sobrevivían, el imperio británico y el imperio francés, que tenían muchas colonias, ¿no? Y tenían su visión de hacer las cosas. Entonces, vemos, ya no son simplemente imperios, sino que eran ideologías enfrentadas, ¿no? Que se habían cocinado desde décadas atrás. Gracias, Dominica. Creo que seguía David, creo. Bueno, Bueno, adelante, adelante. luego era yo, luego Rafael y ya no me acuerdo quién más habló. Ya. Adelante, adelante. Como síntesis de los eventos sociales, podemos atribuir al evento de fracaso del golpe a la cervecería como el detonante de varios, ya que en este Hitler logró esparcir su ideología al resto del pueblo alemán que ya estaba siendo afectado por la crisis económica y la falta de recursos que se vivió en Alemania, y los esparció de una forma muy populista. Esto llevando hasta que ya logró obtener poder para que expoliara a los judíos alemanes de Alemania, lo que después ocasionó la Noche de los Cristales Rotos, donde en donde un judío atacó a un alemán, y esto conllevó a todos los alemanes a atacar a tiendas judías. Por el lado del cine, se estaba dando más importancia a películas para como que quitar la mirada de lo que estaba ocurriendo en Europa y controlar a las personas para que no hubiera pánico. Y también otra cosa que se hacía es también tomarle importancia a eventos históricos, como puede ser adaptar la Revolución Francesa al cine. Y por el lado de la literatura y también de la animación, se aprovechó esta época para sacar nuevas obras y personajes, tan puede ser como el debut de Mickey Mouse, de la creación de Tintín, para apaciguar, para tratar de calmar las cosas en Europa, y la de un personaje muy famoso y conocido, que se creó para como dar un símbolo de esperanza y tratar de quitar la atención de lo que estaba haciendo Hitler en Alemania y en el resto de Europa. Como darle esperanza al mundo de que esa situación iba a mejorar. Y ese héroe es Superman, creado en 1938, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el cual también fue un personaje importante durante este conflicto, haciendo la creación de nuevos personajes, mantuvieron la esperanza de que este conflicto iba a acabar y mejorar. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Otra vez tocaste algunos temas, ¿no? Tuvimos el avance del cine mudo al cine sonoro, del cine en blanco y negro, más adelante sería el cine a color, y vemos el uso de rudimentarias, ¿no? Ahorita nos parece rudimentario, ¿no? Rudimentarias técnicas de efectos especiales. El King Kong era un muñequito, ¿no? O también vemos la creación de los dibujos animados, ¿no? Y bueno, esos dibujos animados, no sé si ustedes han sido curiosos y han buscado, antes los dibujos a mano se hacían, ¿no? Y para hacer el movimiento hacían este principio que era de como que de coger así, no sé si ustedes han visto esos dibujitos que tú vas así, las hojas, y se va moviendo así, tac, 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 tac. Entonces, la sucesión de muchos dibujos hace que el muñequito, y a gran velocidad, ¿no? Hace que se vea como que se estuviese moviendo. Eso, por ese lado. ¿Alguien más ahora? Yo, profe. Sí, adelante, sí, faltaba David. El último social. Creo que en 1920, 1930 fue un gran cambio social debido al gran avance de la industria cinematográfica al 1920 a 1930
1925 crear sus mejores producciones del cine mudo. Además, el paso del cine mudo a ya casi a unir imagen con diálogos. Además, eso causó una búsqueda en la población de una nueva cultura, de unas nuevas costumbres, etc. Sin embargo, eso no estuvo exento de problemas raciales. Un ejemplo de eso tal vez haya sido en 1921 con un masacre de Tulsa, o en la creación más posterior del Ku Klux Klan. Correcto, correcto, ¿no? Entonces vemos sí que socialmente era un mundo bastante racista, ¿no? Y fíjate que ninguno de los sistemas políticos que se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial dejaba de ser racistas, todos eran racistas. El sistema colonial de los viejos imperios británico y francés era racista. El ciudadano que vivía en la metrópoli, en Londres, en Edimburgo, ¿no? en las Islas Británicas, estaba en un nivel más alto que un habitante afro de las colonias, no sé, de Sudáfrica. ¿Ya? El mismo sistema imperial no era igualitario. ¿Ya? Un ciudadano del Imperio Británico de la India no era igual que uno australiano y blanco. Y así, y dentro del mismo imperio, a pesar de la unidad imperial que tanto pregonaban los británicos, dentro de ese imperio habían diversas formas de racismo, ¿no? En Sudáfrica, en la India, en Australia, en Canadá, ¿ya? Eso ya lo veremos más adelante. En los Estados Unidos, que se decía que era la gran democracia, ¿no? También había racismo, ¿no? Ahí incluso estaba esta organización que ya mencionaste, el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera. El resto ya lo saben. Pero aún, si se dan cuenta, hasta en los Estados Unidos había racismo. En la Unión Soviética, si bien no se tomaron medidas para algún grupo en específico, el régimen de Stalin era un régimen brutal, ¿ya? Era un régimen, ahora se le dice un régimen stalinista, donde si tú te oponías al régimen, independientemente de lo que fueras, si eras judío, si eras eslavo, etcétera, etcétera, el régimen te enviaba a esos gulags, ¿no? Los campos de trabajo forzados allá en Siberia, ¿ya? A ver si es que lograbas vivir, ¿no? Y ahí que vemos que, por ejemplo, el metro de Moscú se construye con casi mano de obra de obra esclava proveniente de los gulags. ¿Quiénes estaban en los gulags? Los gitanos, los judíos, personas que no les agradaba el sistema comunista, etcétera, etcétera. Y también vemos de la misma forma al régimen nazi, que también por motivos de políticos, o por motivos sexuales, o por motivos raciales, discriminaba también a la gente. Yo no sé si les comenté aquí, por ejemplo, cuando ya les obligan a usar los parches, los judíos utilizan ese parche de la estrella amarilla. Si eras comunista, te obligaban a usar un parche rojo. Para identificar, este es comunista. Y si eras homosexual, te obligaban a usar un parche rosado. Este es homosexual. Y así por el estilo. Clasificaban a las personas, clasificaban a las personas en base a su pensamiento, a su creencia, a su preferencia sexual, al color de su piel, a su nacionalidad, etcétera, etcétera. Era un mundo muy, muy racista, ¿ya? Por decir así. Gracias por la explicación, David. Y así que ningún sistema político estaba exento. Todos eran racistas, ¿ya? ¿Alguien más que desee en esta parte social? Si no, Yo, profe. Adelante. ¿Quién va a hablar? Yo, profe. Ya, adelante. Ya, yo quería hablarle sobre un acontecimiento deportivo que también involucra a un personaje importante en la Segunda Guerra Mundial, que es Mussolini. Durante el Mundial de Fútbol de 1938,
Mussolini necesitaba una victoria deportiva para animar al pueblo italiano. Entonces envió un telegrama al director técnico y a los jugadores italianos que decía vencer o morir. Amenazaba a los jugadores italianos de muerte si no ganaban el Mundial de Fútbol. Al final Italia ganó el Mundial con 4 goles ante Checoslovaquia y el portero checoslovaco declaró que nunca antes se había sentido tan feliz de perder un partido y que con esos 4 goles salvó la vida de 11 seres humanos. Profe, creo que está muteado. Gracias, gracias. Correcto, correcto. Qué buen punto que has tocado. Y esto, tocaste el aspecto deportivo. Pero al mismo tiempo, el deporte, Rafael, se convierte en plataforma de publicidad y de propaganda para los regímenes. Y este fue el caso, y vamos a ver qué fue el punto que no tocamos la clase anterior, porque creo que les consulto yo, sí vimos lo de las exposiciones universales, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, ¿no? Que en el ámbito tecnológico cada régimen trataba de decir que era lo mejor, ¿no? Pero me faltó esta parte que es importante, cómo se utilizan los eventos deportivos para tratar de posicionar la imagen de estos regímenes. Y comenzamos Profe. con el Mundial. Sí. Perdón que le interrumpa, pero también no pasa algo similar con las caricaturas, porque yo había visto que hay algunos episodios que casi ya nunca se ven ni se transmiten, casi no encuentran ni en YouTube, que digamos de Mickey Mouse o del Pato Donald que actúan como nazis y así, como para dar una mala imagen del régimen, puede ser. Por supuesto, y eso vamos a ver más adelante. Por eso prefiero irlo. Yo, a la clase de hoy, yo esperaba ya tratar los años 50, pero prefiero tratarlo de manera más pausada porque ustedes ya son incluso testigos de esa historia, no porque lo hayan vivido, sino porque ya en YouTube o en muchos sitios encuentran evidencia de estos años, ¿ya? Y lo que tú dices, José Martín, lo vamos a ver, sí, yo les voy a presentar un pequeño corto, pero cuando ya entremos a la guerra precisamente, porque en la guerra las naciones utilizan a los estudios de animación o a los estudios cinematográficos para realizar producciones a su favor y con tal de desacreditar al enemigo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y tenemos, por ejemplo, en 1934 el Mundial de Italia, y Rafael está escrito en la historia de los mundiales. Benito Mussolini se acercó al camerino de sus jugadores y les dijo, venced o morir. Claro, era como que algo poético, ¿no? Pero hay que ver cuánto de amenaza había en esa frase. Javier. No, nada más. Incluso en los procesos de propaganda de las guerras, sobre todo de la Segunda Guerra, bueno, aunque se adelante un poquito, pero no solo era usar los medios que estaban en ese momento saliendo, ¿no? A través del cine y todo, sino también se usaban las profecías, y sobre todo se usaba la profecía de Nostradamus, ¿no? Y había otro tipo de profecías de las que se hablaban y se hacía propaganda con eso, ¿no? Si había una iniciativa alemana con esto de las profecías, pues también había una respuesta de los aliados o había una respuesta del resto, ¿no? Era todo un juego, ¿no? De convencimiento, de meter miedo y también de tratar de dar esperanza, ¿no? Era todo un juego, pero bien interesante. Sí, sí, eso. Claro, y Mundial Italia 1934. La sede pues, es Italia, ¿no? Se construye incluso un estadio con el nombre del dictador, ¿no? El estadio Benito Mussolini en Milán, ¿no? La final, ¿no? Italia, ¿no? Y finalmente queda campeona, ¿no? Chuta, los italianos, ¿no? Y gracias a la mano de Benito Mussolini. Bueno. Y seguimos. Sí. ¿Puedo añadir algo más antes de seguir? Sí, adelante, adelante. Quisiera hablar de otro evento deportivo que tiene que ver con lo social, que fue el de Jesse Owens, el atleta de los Estados Unidos que ganó 4 medallas de oro en las Olimpiadas de Hitler y que por ser de color no pudo
ser condecorado por que simplemente se marchó y con una actitud de prepotencia nada más por su color de piel. Correcto, ¿no? Y lo que mencionas ya, sí, lo iba a mencionar y claro, ¿no? Yo espero que ustedes hablen, que esta clase se haga, ustedes se empoderen y la clase fluya en base a lo que dicen ustedes. Y lo que dices está correcto, ¿no? Nos encontramos ya, pasamos de 1934 a 1936, los Juegos Olímpicos de Berlín, ¿no? El Comité Olímpico Internacional no tenía la certeza de que para esa época Hitler iba a ser el líder de Alemania. Las sedes de los Juegos Olímpicos se asignan con muchos años de antelación para que las naciones que auspician ser la sede de los Juegos tengan tiempo para prepararse. Entonces, cuando el Comité Olímpico Internacional le da la sede a Berlín, no estaba Hitler, ¿no? Y bueno, cuando ya tocaron las Olimpiadas ya él estaba en el poder. Y él utiliza este evento, ¿no? Este evento grande para tratar de promocionar la recuperación del Estado alemán, ¿no? Para promocionar la superioridad de la raza aria, ¿no? Y para promocionar de que la ideología fascista es la que más prosperidad lleva al pueblo, ¿no? Yo les voy a compartir por aquí, por ejemplo, ya para ir cerrando porque tenemos que irnos a otra actividad. Perdón un ratito. Por ejemplo, ustedes googlean y estos afiches, se encuentran estos afiches del Mundial de Italia del 34, ¿no? Ahí vemos, ¿no? el futbolista haciendo el saludo romano, ¿no? Que luego los fascistas lo tomaron y como suyo y lo convirtieron en el saludo fascista. Ahora mucha gente cuando ve un saludo que realmente es romano, dicen, no, ese es el saludo nazi, ¿no? Pero realmente el origen es que este era el saludo de los romanos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ustedes pueden ya googlear porque ya hay suficiente evidencia. Por ejemplo, aquí, ¿no? Los futbolistas realizando el saludo, pues, ¿no? Tenemos esto que se me había pasado por alto, no sé si yo les había mostrado la clase anterior. ¿Dónde está? Creo que está aquí. Sí, está aquí, solo que se puso una publicidad. ¿Qué es esto? Bien, chuta, hasta que se arregle eso. Puede recargar la página, profe. Ahí se le puede arreglar. Sí, mucha gente que quiere en internet quiere venderte cualquier cosa. Ideas, servicios, ideales. Entonces, así. No sé si esto lo vimos en la clase anterior, pero con respecto a los transportes, el dirigible, de los dirigibles Zeppelin se estaban posicionando como la mejor forma de transporte, a diferencia de un transatlántico era más rápido, ¿no? Pero este desastre que fue bastante icónico en el siglo XX, puso a esta forma de transporte como que en el olvido, ¿no? Claro, ¿no? Estos transportes eran súper lujosos, tú podías dormir, tenían salones, restaurantes ahí, como ustedes pueden ver, ventanas, miradores hacia abajo, ¿no? O sea, y así por el estilo, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, pero eran peligrosos. Estos dirigibles eran inflados con un gas que es muy ligero, ¿no? El hidrógeno, y es altamente inflamable. Y ahí es cuando vemos, ¿no? que el dirigible llamado Hindenburg, en honor al presidente de Alemania de esa época, perdón, hasta 1932,
explota, ¿no? Bien, y llegamos ya en 1936, las Olimpiadas de Berlín, ¿no? Se construye, se mejora un estadio olímpico, ¿no? En esta ciudad para acoger a los Juegos. Y lo más curioso es que Hitler contrata a una cineasta llamada Leni Riefenstahl, ¿no? Para que cubra los Juegos, porque él quería llevar esta magnificencia, ¿no? De ver el Olympic Stadium de Berlín lleno, a más no poder, de gente, ¿no? Y ver esas grandes convocatorias y ver en planos cerrados las competiciones, ¿no? Y remitirse a ese pasado glorioso de los imperios romanos y de los griegos, ¿no? Y como en el origen de los Juegos Olímpicos, ¿no? Acuérdense que quienes crearon estos juegos fueron los griegos. Y mientras existió esa religión, porque realmente los Juegos Olímpicos eran una fiesta religiosa de los griegos, mientras siguió existiendo esa religión, se siguieron desarrollando los Juegos, ¿no? Luego, durante el Imperio Romano, desaparecieron, y luego se volvieron a retomar los Juegos Olímpicos, de parte de un varón, del varón Pierre de Coubertin. Entonces, y para diferenciarlos de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, se les coloca el nombre, o se les conoce con el nombre de los Juegos Olímpicos de la era moderna, ¿ya? Para diferenciarlos con los Juegos Olímpicos de la edad antigua, ¿ya? Entonces vemos cómo en esta producción de esta directora cinematográfica, que se llama justamente Olimpia, hay esa introducción, ¿no? de los antiguos romanos, ¿no? En las ruinas, ¿no? De ahí viene ese pasado glorioso que los alemanes tratan de alcanzar también, ¿no? En ese ideal fascista, ¿no? Y vemos, ya adelantándonos, vemos que salen algunas innovaciones que nosotros vemos hasta el presente, ¿no? Captar con ángulos cerrados la participación de los deportistas y la mirada expectante de los asistentes al estadio, ¿no? Esas imágenes que ustedes ven ahí, antes no se hacían, ¿no? Esos planos cerrados, ¿no? De cómo llega a la meta, el ánimo del público, no existía. Ahora ustedes consumen eso. ¿Y quién creó eso? Fue esta directora llamada Leni Riefenstahl, ¿no? Cómo la emoción, ¿no? de quienes están ahí apoyando, observando, la concentración del deportista, ¿no? Y vemos esas imágenes que ahorita todavía se replican, ¿no? En los juegos de fútbol, en las finales, en las competiciones, tuvieron su origen aquí, en este preciso momento, ¿no? Por ejemplo, se inventaron un montón de artilugios para cubrir estas escenas. Se colocaron las cámaras sobre rieles, como hacen ahora en el cine, ¿no? Para que la cámara vaya a la velocidad de los corredores. Se colocaban múltiples cámaras en diferentes ángulos para tratar de captar en todos los ángulos el desempeño de los deportistas, ¿no? El encendido de la antorcha olímpica, esa tradición, comenzó aquí en las Olimpiadas de Berlín, ¿no? La antorcha salió de Atenas y recorrió algunas ciudades y hasta que llegó a la capital alemana. Es una tradición que todavía se usa, ¿no? Y ahí vemos algunas competiciones donde la cobertura fue por todos los ángulos, ¿no? Vemos, por ejemplo, después de la ceremonia de apertura, ¿no? Ingresan las delegaciones de los equipos, ¿no? Y vemos los discursos, ¿ya? No logro cachar todavía dónde fue, en qué minuto fue el encendido, pero sería bueno, allí van, si ven cómo va la posta, ¿no? Entregando uno, llevando al otro, ¿no? Y finalmente llega desde Atenas, recorre las ciudades europeas y llega a Berlín.
Y así vemos estas producciones en donde el deporte sirve como propaganda para un régimen, ¿no? Ahorita el deporte sirve como propaganda para todo, o sea, para posicionarlo en alguna marca de refresco, algún energizante, ropa deportiva, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero todo eso comenzó aquí, ¿no? En este país. Para hacer estos planos, por ejemplo, las cámaras se colocaban debajo de los deportistas, se acostaban junto a los deportistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y así por el estilo. Bien, ¿alguien que desee comentar algo más? Pasamos del ámbito social al deportivo, perdón, del ámbito social al político. Si nadie más tiene algo que compartir, pues muchas gracias. Entonces tenemos Profe, ¿puedo agregar algo? adelante. A ver, después de los años 20, Japón provocaba como que la guerra a China y va recogiendo territorio. Y pues esto crea como que una crisis económica, por lo que Hitler logró avanzar en más terreno y Alemania prometió pues muchas cosas y Japón buscaba una manera fácil como de aliarse con él. También quiero agregar que Italia se alió con Alemania porque consideraba que este ya había triunfado, pero fue más como una carga porque les trajo más problemas económicos y sociales. Por lo tanto, se consideraba a Italia una carga para el imperio nazi. Gracias, Briana. Y vamos al último ámbito, el ámbito político. Qué bueno que lo has tocado. Y has mencionado lo que les coloqué de ejemplo, ¿no? En el ámbito político se va a ver una carrera de provocaciones que nos van a llevar a esta guerra. El ejemplo que les puse de Japón, y vemos expresamente, si unimos todos los eventos que estaban ocurriendo allá en el Imperio del Sol naciente, es que Japón se embarca en un proyecto para conquistar más territorios y tratar de ser una potencia como las potencias europeas, ¿no? Potencias que tienen un área de la metrópoli y otra área que son las colonias, ¿no? Entonces Japón era un territorio que necesitaba materias primas y que a su vez se estaba industrializando, ¿no? Entonces necesitaba colonias ¿para qué? Para tener territorios de donde sacar materia prima y después territorios en donde vender lo que producía, ¿no? Entonces ahí Japón empieza a conquistar ciertas partes del inicio del siglo XX, Corea, ¿no? Luego le quita las colonias que Alemania tenía en esa parte del mundo y después, ya en los años 30, se lanza la conquista de algunas partes de China, ¿ya? Y finalmente, eso desembocará en esta carrera de provocaciones, provocará que los Estados Unidos le declare un embargo económico, ¿no? Y para Japón esto era sumamente grave porque Japón no tiene petróleo, ¿ya? Japón necesita el petróleo, ¿no? Y ese petróleo no se encontraba en su territorio. Entonces Japón se encontraba urgente de esa materia prima necesaria para su industrialización, para continuar con su industrialización, y, y decide hacer la guerra, ¿no? Pero las sanciones económicas de Estados Unidos no se las puso de la nada, sino que Estados Unidos se las puso porque Japón estaba llevando una guerra prácticamente de exterminio contra China, ¿no? Y eso lo vemos en los eventos que conectamos, que yo les puse de ejemplo, cuando Japón bombardea Cantón, cuando Japón conquista Manchuria, ¿no? Y coloca a un emperador títere, ¿no? ¿Alguien sabe esa palabra títere? ¿Qué connotación quiere dar? Que está Profe, controlado por alguien una más. figura pública para manipulable. planes más profundos. Repitan que no escuché porque hablaron al mismo tiempo. Alguien que puedes manipular con lo que quieres. Que está controlado por alguien más. Una figura Claro. pública para planes, para ocultar planes más profundos.
Claro, no, alguien títere es alguien que es controlado por otra persona más. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Manchuria, si nos remontamos siglos atrás, porque por eso era necesaria ver la revisión, si nos remontamos siglos atrás, los manchúes conquistaron China y gobernaron China como por 300 años. La monarquía china se exterminó a inicios del siglo XX. Y luego se colocó una república. Entonces, ¿qué hacen los japoneses, no? Con el pretexto con tal de expandir su imperio, conquistan esta región de Manchuria y colocan como emperador a quien había sido emperador de China, ¿ya? Entonces, pero quien realmente tenía el poder era un estado, aparentemente era un estado que había vuelto a aparecer, el estado de Manchuria, ¿no? Pero quienes realmente tenían el poder eran los japoneses. El emperador Puyi, que había sido coronado como emperador manchú, realmente tenía poco poder, ¿no? Era como un testaferro, ¿no? Como un títere en manos de los japoneses, ¿no? Brian había mencionado otra cuestión importante sobre Italia. No sé si alguien tenga algún hilo sobre Italia. Yo, profe. Adelante. Benito Mussolini llega al poder de Italia en 1922, con lo que comienza la posesión de todos los líderes importantes de la Segunda Guerra Mundial, como Hitler en 1933, Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos. Podemos hablar también de Winston Churchill en 1940 y Joseph Stalin, que llega al poder tras la muerte de Lenin en 1924. Correcto, correcto. Has mencionado, has mencionado la llegada de estos líderes que se van a enfrentar al poder. Ellos ya tenían años, algunos no tenían años ya atrás en el poder y otros llegaron justamente precisamente en la guerra. Y alguien que tenga otra línea sobre Italia. Profe, ¿puedo hablar yo? Adelante, adelante. Que se firma el Pacto de Acero entre Alemania y Italia en 1939. Muy bien, muy bien. Espérenme un ratito. Quien habló en antes fue Martín Rosero. Landazuri, profe. Ah, perdón. Sí, bien. Entonces, asimismo, como yo hice un hilo de Japón, ¿no? Que Japón poco a poco se va expandiendo, conquista Corea, tiene una guerra con Rusia, le gana a Rusia, se queda con las colonias alemanas, luego conquista, va a la conquista de China, se hace dueño de Manchuria. Para que la gente crea que no se hizo dueño de Manchuria, puso a un emperador títere ahí. Y así sucesivamente Japón expande, ¿no? Tenemos en el caso de Italia, si hacemos un hilo en la cadena de provocaciones de Italia, vamos a encontrar que también Italia se encontró en una carrera expansionista, ¿no? En el ideal de Benito Mussolini, el líder de Italia, él quería como que conformar de nuevo el imperio romano, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en esta cadena de sucesos, bueno, aquí está, ¿no? Japón designa a Puyi como emperador títere, ¿no? En esta cadena de sucesos, vemos cómo primero Italia invade Abisinia, ¿no? Que era el único país libre de África, porque toda África estaba llena de colonias. Y el único país independiente, los únicos eran Liberia y Abisinia, ¿no? Entonces los italianos se lanzan a la conquista de Abisinia para tratar de tener su propio imperio, que era chiquitito, ¿no? Una lucha injusta porque los italianos tenían armas mientras que el ejército de Abisinio solo tenía lanzas y arcos y flechas, ¿no? Entonces, y continúan las provocaciones de parte de Italia, ¿no? Como dijo Franco Huanca, cuando se firma el Pacto de Acero. Ahí es cuando obtiene el nombre, esa alianza del eje. Entonces, según en los discursos que mencionaban, los líderes, tanto Hitler como Benito Mussolini,
ellos consideraban que en su ideal había que construir un eje, el eje Roma-Berlín, en el que el resto de naciones europeas deba girar alrededor, ¿no? Que según el centro de Europa debe ser Roma-Berlín. Y las otras naciones simplemente ser naciones satélites, por decir así. Por eso se llama el eje, ¿no? Cuando ya después al final, bueno, ya cuando está en la Guerra Mundial, Japón se une, ¿no? Y se constituye el eje Roma-Berlín-Tokio. Vemos, por ejemplo, que otra de las provocaciones de los italianos es la invasión de Albania, ¿ya? Entonces vemos que también los italianos se embarcan en esta carrera de conquista y de provocación, ¿no? Yendo a la parte alemana, ¿alguien encontró algún hilo sobre este tema político? Nadie. Puede ser que Hitler, Alemania y la Unión Soviética firman un tratado de no agresión y Hitler invade Polonia. Ya, pero eso ya es previo a la guerra. ¿Qué pasó antes? Por ejemplo, alguien más que pueda tener un hilo. Bueno, también otro hilo que encontré es que, bueno, Hitler quería una parte de Checoslovaquia. Entonces, bueno, pero había como que Francia e Inglaterra se oponían a esto, entonces se reúnen en Múnich, Inglaterra y Francia, que en este caso de Inglaterra era Chamberlain, para resolver esto. Y bueno, más o menos lo que dicen que es por cobardía. Francia e Inglaterra ceden esto, pero Hitler como que se aprovechó y pobló toda Checoslovaquia, no solo la parte que habían acordado. Y después de esto, bueno, Chamberlain fue muy atacado por la asamblea, por decirlo así, y por Churchill. Correcto, correcto. ¿Cómo te llamas? Ismael Terán. Está muy bien. Aunque faltaron, pero está la médula, ¿no? Lo que yo llamo el núcleo duro, está correcto. Y vemos que las provocaciones nazis no es que, ay, me levanté y tengo ganas de hacerle la guerra al mundo. No. Las provocaciones nazis comenzaron años atrás. Y por ejemplo, tenemos aquí que Hitler, ¿no? Aquí estoy marcando, Hitler es canciller de Alemania en el 33. Claro, fue escogido el líder, pero no tenía el control total del Parlamento, ¿no? Entonces, que para deshabilitar a sus adversarios políticos al interior del país, preparó este evento llamado Arde el Reichstag, ¿no? El Reichstag es la sede del Parlamento alemán, y los nazis, eso se descubriría después, en ese momento no, los nazis quemaron adrede el incendio para echarle la culpa a los comunistas y prohibir la existencia del Partido Comunista en Alemania y deshabilitar a los otros partidos políticos, ¿ya? Perdón, 1933. De ahí continuamos. 1936, bueno, coincidencialmente está aquí. Los alemanes ocupan Renania. Se llama Renania porque era una región alrededor del río Rin. Entonces los alemanes ocupan en el Tratado de Versalles, los alemanes debían de entregar esta región a Francia. Después de unos años, Francia ya abandonó esa región y quedaba ahí. No era ni de nadie esa región, ¿no? Entonces los alemanes decidieron simplemente, ya no es, y como antes fue de Alemania, pues ocupemos. Hay que volver a conquistar esta parte, ¿no? Y claro, las naciones europeas dijeron, bueno, eso era de ellos, bueno, que lo recuperen, ¿no? No pasa nada. Entonces los alemanes ocupan Renania, lo vemos aquí. 1936.
nos acercamos ya a 1938 y sigue el imperio alemán expandiéndose. La siguiente es Hitler anexiona Austria, ¿no? Austria, después de la Primera Guerra Mundial y de la disolución del Imperio Austrohúngaro, se declaró un país libre, ¿no? Pero su libertad duró hasta 1938, en que Hitler se anexiona. Esa anexión en la historia se conoce como el Anschluss, ¿no? La anexión. Entonces, Hitler se hace dueño con el pretexto de que no, es que en Austria vive gente alemana, entonces también merece pertenecer al Deutsches Reich, al imperio alemán, ¿no? Entonces, tac, se anexiona a Austria. Entonces, poco a poco, los nazis van ocupando, se van expandiendo, ¿no? Van ocupando Renania, en la frontera con Francia, ¿no? Van ocupando Austria, ¿no? Derrotan a todos sus adversarios políticos, los prohíben, los nazis se hacen, llega el partido nazi a ser el único partido en Alemania, ¿no? Continúan acá, por ejemplo, por este lado, dentro de las políticas internas de Alemania, la persecución contra los judíos, ¿no? Esto también va vinculado, ¿ya? La agresión no solo era externa frente a otros países, sino que las agresiones también eran a nivel interno, a nivel doméstico, frente a los enemigos. Después continuamos, 1939, y los nazis ocupan Praga, la capital de la República Checa. Entonces continúa la serie de provocaciones originadas por el expansionismo del Tercer Reich, ¿no? Y finalmente, en 1939, llega la invasión a Polonia, en la que las naciones europeas, ¿no? Francia y Gran Bretaña, dicen hasta aquí nomás. O sea, ya se les agotó la paciencia. Profe, Claro, una pregunta. Sí. No sé si estoy mal, pero igual en 1939, no sé si estoy mal, pero hay un pacto de acero que es cuando Alemania e Italia firman el pacto de acero, acuerdo político-militar entre los dos países, ¿verdad? Claro, para asegurarse, ¿no? Se firma el pacto de acero para que Alemania necesitaba contar con algún aliado frente a todo lo que estaba haciendo, porque ya estaba en esta carrera expansionista por querer tener más territorios, y los otros países europeos no se iban a quedar de brazos cruzados. Entonces ellos necesitaban un aliado en el caso de que hubiese alguna guerra. Por eso se firma el pacto de acero con Italia. Ahí es cuando se constituye el eje Roma-Berlín, que había dicho. Y claro, las naciones europeas no se quedaron de brazos cruzados. Francia y Gran Bretaña, un año atrás, decidieron reunirse con Hitler y negociar. A ver, para que no pase la guerra, ¿qué quieres? ¿No? Y eso fue el pacto o el acuerdo, o el pacto de Múnich. A ver, para que haya paz en Europa, ¿qué es lo que quieres? No molestes más. Entonces, Hitler dijo, bueno, yo quiero estas partecitas de Checoslovaquia, porque ahí viven alemanes y necesitan estar integrados al Tercer Reich, ¿no? Entonces los líderes, en un atropello internacional, decidieron partir Checoslovaquia y entregarle una parte a Hitler. Pero después Hitler traiciona ese pacto y luego se apodera del resto de Checoslovaquia que no se había tomado. Entonces por eso ocurre la invasión a Praga, ¿ya? Entonces las naciones europeas, en este caso Francia y Gran Bretaña, se dan cuenta que Hitler no cumple los acuerdos, porque se suponía que no iba a invadir toda Checoslovaquia, y al final, un año después del acuerdo de Múnich, termina invadiendo ese país. Entonces eso ya termina de agotar la paciencia de las naciones de Francia y Gran Bretaña, y cuando Hitler invade Polonia, ¿no? Los franceses y británicos dicen, hasta aquí nomás, te declaramos la guerra. Entonces, ahí es cuando se desencadena la guerra. No fue profe, de la noche a la mañana,
sino que si ustedes se remontan años atrás, vemos cómo las provocaciones nazis llevan a esta guerra. Vemos cómo las provocaciones italianas, en pos de rehacerse un nuevo imperio romano, llevan a la guerra. Y vemos cómo las provocaciones ocasionadas de un imperio japonés en expansión llevan a la guerra. ¿Ya? Adelante, alguien quería hablar algo. Sí, profe, puedo agregar algo más de Alemania, de los pactos que intentó hacer un pacto anti-Kuomintang con Japón que no le resultó efectivo y por eso es que creo que se hizo la guerra con China entre Japón. ¿Leíste el texto de apoyo de la Segunda Guerra Mundial? No, o no lo he enviado, creo, no sé, no me acuerdo. Profe, ¿puedo agregar algo yo también? Porque lo que mencionaste está en el otro texto, me parece muy bueno lo que has acolitado. Claro, los nazis crearon esta serie de acuerdos para guardarse la espalda de sus enemigos. Y entre esos estaba el otro pacto, el pacto anti-Comintern, que era el pacto era el pacto para aliarse en contra del comunismo. ¿Ya? ¿Alguien que quería agregar algo adelante? Sí, yo le... Adelante. Bueno, otro tratado... Cualquiera de los dos, adelante. Otro tratado que fue bastante importante fue el tratado de Alemania y la Unión Soviética, que era para no tener guerra entre los dos países, pero posteriormente, después Hitler también traicionó este tratado invadiendo Polonia, y la Unión Soviética hizo lo mismo, o sea, fue como que invadieron de dos partes, y ahí fue justo esta parte que Francia e Inglaterra ya se hartan y deciden declararle la guerra a los nazis. Pero bueno, en este momento aún no había guerra, sino que los nazis deciden, era algo así de como que de retraer tropas, pero Francia e Inglaterra seguían a la defensiva, y a este momento los periodistas le llamaron guerra de broma. Correcto, hasta ahí nomás, no nos adelantemos. Es importante, por eso les dije que lean, porque yo no puedo abarcar todo, en el sentido de que yo sé muchos datos, he leído muchos libros sobre esto, y a veces muchas cosas se me olvidan, porque de la Segunda Guerra Mundial se puede hablar hartísimo, ¿ya? Y algo importante que mencionó Ismael Terán, ya está bien, Briana, es que los nazis, ya planificando la guerra, acuerdan, como ya sabían que iban a ir a la guerra en contra de los británicos y los franceses, para no caer, como cayeron en la Primera Guerra Mundial, en una guerra entre dos frentes. Acuérdense que el Kaiser, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial tuvo una guerra por un frente Francia y por el otro frente el Imperio Ruso. Entonces los nazis, para no caer nuevamente en esa trampa de tener una guerra en dos frentes, deciden hacer el pacto, ¿cómo se llamaba, Ismael? El pacto de no agresión, así se llama. Entonces, se suponía que las ideologías nazi y la ideología comunista son incompatibles, o sea, ¿no? Son intolerables. Pero para Hitler asegurarse la victoria en un solo frente, decide hacer un pacto secreto de no agresión con la Unión Soviética. Algo, ¿cómo les explico? Algo, o sea, era una locura, o sea, cómo los nazis iban a hacer los pactos con los comunistas si eran los enemigos. Entonces, pero Hitler necesitaba eso. Entonces, los nazis y los comunistas hacen este pacto secreto en el que acuerdan secretamente repartirse Polonia. Si bien los nazis invaden Polonia por una frontera, por la otra frontera los soviéticos invaden la otra mitad de Polonia. Eso ya lo vamos a ver en la guerra. Claro, y buen punto que dijo Ismael, los nazis necesitaban asegurarse que la Unión Soviética no los iba a atacar para poder lanzar su guerra. Profe, una duda. Kevin. Si era un pacto secreto, ¿cómo luego se supo de él? Porque la historia siempre se sabe. O sea, y por eso les digo, podrán engañar a cualquiera, podrán engañar al pueblo, la prensa puede engañar, los políticos pueden engañar, pero la historia jamás la van a engañar. Siempre los investigadores históricos llegan con la verdad, siempre llegan a la verdad. Tardarán años, ¿ya? No se sabrá en ese momento, pero a la postre se llega a saber la verdad. Alguien quería comentar, yo creo que escuché una voz femenina que quería comentar algo. Ya, profe.
Adelante. Lo que iba a decir era que Hitler estaba buscando como que apoyo de las naciones europeas y Alemania estaba tratando de probar sus armas y esto como que le ayudó a la Revolución Española. La Guerra Civil Española, claro, ¿no? Cuando ya Franco en la Guerra Civil Española vence a la República y sale, resulta ganador en la Guerra Civil Española, Franco es un aliado de Hitler, ¿no? Porque tiene el mismo, comparten la misma ideología, ¿no? Esa ideología fascista, ¿no? En la que el Estado controla todo, la educación, la forma de pensar, la propaganda, la televisión. Fíjense que en la época de los nazis había un ministerio, el ministerio así se llama, el Ministerio de la Ilustración del Pueblo y Propaganda, que era el ministerio encargado de promocionar y de hacer ver al régimen nazi como el régimen ideal, ¿no? Con el pretexto de educar al pueblo, ¿no? Al mismo tiempo que educaban al pueblo, le iban lavando el cerebro. Eso hasta aquí. Ahora, pregunto, ¿vieron la serie de documentales que les coloqué la semana pasada? Sí, Ariana profe. Román. Sí, profe. Sí, profe. Me alegro mucho, aunque sea el capítulo número 1, aunque sea. También vimos algunas Yo vi dos. las recomendaciones de película que puso el profe. Nos puso unas bien tristes, el niño pillando rayas y la vida es bella. No es algo feliz, por eso es delicado enseñar historia, porque Cierto, no, profe, ¿por qué también no nos recomendó las películas de Dunkerque, El Imperio del Sol Renaciente, también Quebrantable, La Ladrona de Libros y El Diario de Ana Frank? por O falta el de pianista, espacio, profe. por economía, pero sí hay un chorro pocotón, sí hay un chorro pocotón. Y eso, pues como tú dices, es bien triste, o sea, enseñar historia es algo delicado, no es que, ay, todo es alegría y felicidad, no, o sea, en la historia tú aprendes cosas que te vas a quedar sin chuta, o sea, y ese es el ámbito, ¿no? La reflexión. Bien, entonces, ¿qué va a hacer Profe, usted? ¿puedo agregar algo nomás que de lo que usted dijo que después de la historia, todo lo que ha sido? Sí. Ya, como tengo entendido, no sé, pero hasta ahora, o sea, de toda la historia que ha sido que Alemania ha pasado durante casi creo la Primera y Segunda Guerra Mundial, es que ahora en Alemania o sea, las costumbres creo que son diferentes, porque allá si tú vas no se cogen nada, o sea, si tú te dejas, o sea, ese por ejemplo, la billetera o el teléfono no se te llevan, o sea, es allá como digamos que antes era súper, tal vez inseguro, tal vez salir porque si no podía pasar un problema de guerra, pero, o sea, ahora es diferente, ¿no? Sí, ahora es imposible que haya una guerra en Europa, ¿no? Y la mentalidad europea es virada hacia la paz, ¿no? Hacia el bienestar, ¿no? Eh, Europa después de la Segunda Guerra, la mentalidad europea después de la Segunda Guerra cambió un poco y ahorita es imposible que haya una guerra, porque Europa es un continente tan chiquitito. Hay alguien que decía, un diplomático americano decía, estadounidense decía, Alemania es demasiado grande para Europa, pero demasiado pequeña para el mundo. O sea, cualquier conflicto que se desate en Europa terminará destruyendo toda Europa, así como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso ahorita Europa es un continente de paz. Un comentario de Estefano Torres que había olvidado de leer, que había mencionado lo que yo les dije sobre las mejoras en la aviación. Profe, Sí. Adelante. ¿puedo agregar algo sobre Francisco Franco? Sí, sí. De que en lo que estaba Hitler y Mussolini se reúnen en Múnich en 1937 para intentar firmar un tratado con Franco para que entre en la guerra, pero Franco no acepta y y Hitler creo que ya no quiere tener nada que ver con Franco. Correcto. No, dale, Rafael, dale. Creo que fue que, o sea, Franco y Hitler compartían la ideología nazi, pero España no podía meterse en una guerra porque después de la Guerra Civil Española, España quedó en una situación bastante delicada económicamente y creo que en la guerra solo ayudó con armamento y ese tipo.
Perfecto, perfecto. Eso iba a decir, pero tú ya lo dijiste todo. Correcto, correcto. Sí, España tuvo el estatus de aliado no beligerante de Alemania. O sea, era un aliado, pero no participaba activamente en la guerra. Y claro, ¿no? Después de la Guerra Civil Española, España estaba en ruinas, por eso no estaba en condiciones de participar en una nueva guerra europea. Y por eso no hubo ese acuerdo. Hitler quería que España entrara a la guerra, pero Franco quería, a ver, pues cuánto hay, pues, ¿no? Y eso. Y habían pues, esas posiciones intermedias, es algo curioso, ¿no? Ya no es como en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que hay potencias aliadas, países neutrales y potencias centrales, así se llamaban. ¿No? Ahora hay los aliados, el eje, neutrales y unas condiciones intermedias como las de España y las de Estados Unidos al inicio de la guerra. España, si bien no era aliada España, si bien no estaba en guerra, permitía a sus soldados combatir voluntariamente del lado de los alemanes. Así. Y había una división española en las tropas alemanas. ¿Ya? Pero España no estaba en guerra, ¿ya? Porque no había la declaración formal, pero sin embargo envió tropas voluntarias. Asimismo, Estados Unidos, cuando Estados Unidos todavía entraba en guerra, sí enviaba voluntarios que voluntariamente se enlistaban. Ya no había la declaración de guerra, pero Estados Unidos permitía que sus ciudadanos de forma voluntaria vayan a la guerra europea. Eso hasta aquí. Entonces ya hemos llegado hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, consulto algo. Necesito que se formen equipos de... A ver, tengo los dos. El paralelo A, en donde hay 27 personas, y el paralelo B, en donde hay 26 personas. Yo necesito... Somos el C y D, profe. Sí, como sea. Entonces, B y C y D. El C tiene 25 personas y el D 26. Gracias por la corrección. Entonces, en cada paralelo se van a formar dos equipos. Un equipo que va va a llevar va a llevar como que la carga, la responsabilidad del bando aliado. Y el otro equipo va a llevar la representación de la alianza del eje, ¿ya? En el paralelo C. Y en el paralelo D, de forma similar. La mitad del paralelo serían 13, serán del bando aliado, y la otra mitad del bando del eje, ¿ya? Cada equipo va a tener algunas responsabilidades sobre lo que van a hacer. A ver, en cada equipo, ¿desean que la máquina haga los equipos? ¿Ustedes desean hacerse sus equipos? Nosotros, creo. No, la máquina. Nosotros, profe. La votación mejor. Nosotros. Nosotros. Bueno, Nosotros. como van a ser dos equipos, no creo que vaya un equipo de marginados. Entonces, todos van a tener un equipo, ¿no? Ya, entonces les voy a dar un tiempo para que hagan sus negociaciones y hagan sus equipos. Mientras hacen esas negociaciones, voy a ir explicando, me van escuchando, ¿no? Dentro de cada equipo que se estima que hay 13, 14 personas, ¿no? Van a haber algunas representaciones. Anoten, por favor. Necesitamos que en cada equipo, ¿no? En cada equipo, sea aliado o sea del eje, en cada equipo hayan unos subequipos, ¿no? En cada equipo, ¿no? Me refiero, en el equipo aliado deben haber personas que hagan el papel de los líderes políticos. Deben haber personas que hagan el papel de los soldados o de los líderes militares. Número 3, deben haber personas que hagan el papel del pueblo, de los civiles, en otras palabras. Entonces, en el bando aliado tenemos 3 subsegmentos.
los líderes, ¿no?, políticos, de ahí vienen los militares, ¿no?, los generales, los soldados, y después vienen los civiles, el pueblo, ¿ya? En el bando del eje, de igual manera, líderes políticos, luego los jefes militares y soldados, y después los civiles, ¿ya? Eso debe haber en cada uno de los equipos, que hayan personas que carguen con esa responsabilidad. Sugeriría que quienes son los líderes de los equipos asuman el papel de los líderes de políticos, ¿ya? Y así, bueno, es una sugerencia, ¿ya? Entonces, repito, como tengo dos paralelos aquí, deben haber dos equipos aliados y dos equipos del eje. Entonces son 4 equipos. Profe, no le escuché bien, ¿dijo 12 equipos o 2 equipos? 2. Ah, ya. Y repito, en cada paralelo hay 2 equipos, un aliado y un equipo del eje. Dentro de cada equipo hay roles, los roles de los líderes políticos, el rol de los militares y el rol de los civiles, ¿ya? Como cada equipo tiene 13 personas, más o menos, ¿no? Algún equipo tendrá 14, esos roles, que son 3, se los pueden dividir entre 4 personas, ¿no? Entonces, 4 personas hacen de los líderes, 4 personas hacen de los militares y 4 personas de los civiles, el pueblo, ¿ya? Profe, una pregunta. Sí, adelante. O sea, estos papeles tenemos que asumir acorde a qué periodo, o sea, a qué años. Buena tu pregunta. Vamos a comenzar desde el inicio, aunque suene redundante. Entonces, estamos en el primer capítulo de esta serie documental, que es considerada, yo les puse ahí un fragmento de un artículo, es considerada una de las mejores y más pedagógicas series documentales sobre la guerra. De la guerra hay muchos documentales. Hay uno en Netflix, pero si no saben esta primera parte, no les aconsejo la otra porque esa de Netflix está dividida por temáticas y hacen saltos temporales, se salta a 1939 y luego se salta a 1944 y cosas así. Entonces, primero hay que comprender la secuencia, ¿no? El núcleo duro, que yo le llamo, la secuencia, para luego ver ese otro tipo de documentales. Regresando al tema, nos enfocaremos en los primeros 2 capítulos de esta serie documental, el capítulo 1 que se llama Agresión y el segundo capítulo que se llama Derrota aplastante, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Ya tienen los equipos integrados, ya han negociado sus influencias, ya. Nos faltan unos pocos. Ya, ok. Entonces daré un par de minutos hasta las 9:55 hasta que se creen los equipos. Ya.
¿Estamos, chicos? Confirma para confirmar. Ya casi, profe, un ratito más. Bueno, profe, nuestros Sí. los grupos del DES son los pares y los impares. ¿Cómo? Los dos grupos en el DES son todos o sea, los números pares de la lista son un grupo y los impares de la lista son otro grupo. Ah, así se organizaron. Ajá. Ya está bien, o sea, si así han decidido. Bien, en la hoja de Excel que ustedes tienen, yo he creado una hoja nueva. Por favor ingresen. Ya, ahí están los tres espacios, ¿no? Está paralelo C y paralelo D. Y ahí están, ¿no? Ambos bandos aliados y el eje. Y cada uno tiene un color degradado, ¿no? Donde puedan poner sus nombres, ¿no? ¿Quiénes van a ser los líderes? ¿Quiénes van a asumir ese rol de los militares y el de los civiles? Ya, por cierto, yo, a ver, sí, no es necesario que todos cuenten con Facebook, pero vamos a utilizar el espacio del Facebook para hacer esta actividad. Entonces, si alguien va así a estar muy activo en esta actividad, es necesario que tenga un Facebook o en su defecto. La idea no es que usen su Facebook normal, ¿no? El legal, ¿no? El de ustedes, sino que creen otra cuenta de Facebook ficticia, ¿ya? En donde ustedes van a participar aquí. A ver. Ya, ok. Pueden comenzar a anotar los integrantes de los equipos aquí en la ¿cómo es? En la tabla. Estamos, chicos, no veo ni uno ahí inscrito en la hoja de equipos. Ya, los que no tienen, ya les digo, pueden crear un Facebook ficticio. Es fácil crear un Facebook,
una persona ficticia. ¿Por qué? ¿De qué se trata esta actividad? Ustedes van a asumir ser los personajes que están en el documental, ¿ya? Creo que todavía siguen negociando, no sé si continuar explicando, porque no sé si Profe, me ¿dónde está están esa hoja prestando para atención. estudiantes? Dice video CD al final. Ya veo algunos que están ahí, pero no escriben nada. Profe, ¿dónde está la hoja para los integrantes? A ver, ya les voy a pasar el enlace. Está en la misma hoja, pero está en otra hoja de cálculo. Les comparto nuevamente el enlace aquí. Listo, chicos. Estamos, chicos. Ay, hubiera dejado que la máquina haga los equipos más. Están ahí en ese juego de toma y daca, sí. Profe, ¿será que puede responder el mensaje que le mandé por interno aquí en el Zoom? Por favor. Pero podemos por una sala, profe, por una sala así creada, así para ir, por A ver. Javi, ¿puedes crear una sala alterna, por favor? ¿Para quiénes? Para mí y para Martín Mosquera. Ya.
Listo. Vamos. Chuta, en la siguiente le pido nomás a la computadora que haga nomás la- Bueno, ya vemos ya, por ejemplo, el paralelo D, ya están casi constituidos los equipos, y el paralelo C, nada todavía. Bien, bien. Bien, hasta que terminen de constituirse los equipos. A ver. Voy a cerrar la edición de los equipos en 1 minuto. Si no están, pues los declararé fuera de equipo y tendrán su nota pertinente. $50. 40 segundos. 30 segundos. Voy a compartir justo para que quede grabado justo el momento en donde voy a cerrar ya la edición. 20 segundos. 10 segundos. 'Se acabó el tiempo. Ok. Ok, estamos ahí aproximadamente. Paralelo C, tengo 12 y 12, son 24. Y del otro paralelo, ya, ok. Bien, entonces procedo a explicar ya en estos últimos minutos que me quedan. Confirmen si ven esta pantalla de Facebook. Sí, profe, sí. Ya. Yo he creado una página de Facebook, ¿no?, que se llama Universo Historia Siglo XX D. Y el otro, Universo Historia Siglo XX C. Ahí está el C y ahí está el D, ¿no? Yo he colocado esta imagen ahí para que la busquen en su Facebook. Para trabajar en esta actividad, ¿no?, ustedes necesitan crear un perfil ficticio, ¿ya? ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a, como alguien me había consultado, vamos a ir paso a paso por los diversos momentos de la guerra, y usted, a medida que vayamos pasando año a año, ¿no?, usted va a comentar como si se tratase de la persona que está viviendo ese momento. Como que si esas personas de esa época hubiesen tenido celulares y Facebook. Entonces, por ejemplo, digo yo un caso, confirmen si están viendo mi pantalla aquí. Sí, profe. ¿Ya? Sí, sí.
Gracias, Javi. Entonces me voy a colocar, a ver, por ejemplo, aquí. Ya. Germánica, amenazada por los judíos. Para él, los judíos fueron los causantes de la Gran Guerra, de la derrota alemana, de la inflación, del desempleo. La próxima guerra será una guerra contra los judíos. Se les enviará a Dachau. Ya, yo consulto rapidito. ¿Qué episodio de la historia vimos ahí? La noche de los cristales rotos. Ajá, la Crystal Night, no, la noche de los cristales rotos. Entonces, si tú tienes el rol de pueblo, ¿no? Del lado de los aliados, ¿no? Debes comentar algo como si asumieras el papel del judío. El día anoche rompieron los nazis y rompieron los cristales de mi negocio, saquearon y quemaron y ta. Así. ¿Sí? ¿Me están cachando la idea? O sea, debemos hacer un perfil con el nombre. O sea, un perfil ficticio, ¿no? En el que estén representados todos, ¿no? Desde los líderes hasta los jefes militares, los soldados y los civiles, las víctimas. Entonces, en este caso, ¿no? Como tú mencionaste, creas un perfil, ¿no? No sé, ponle un nombre, ¿no? Un judío alemán, no sé, ponle un nombre ficticio, ¿no? Y cuando suceda eso, en el momento de la grabación, tiene que comentar eso, con lo que les dije, ¿no? Esta noche irrumpieron en mi negocio y se llevaron todo y me vandalizaron, me escribieron en él. Acá, por ejemplo, ya para terminar, porque me estoy pasando, sé que me estoy pasando. Terminan por aceptar lo inaceptable. Entregan la provincia checa de Sudetenland a Hitler a cambio de su solemne promesa de no reclamar ningún otro territorio europeo. En esta parte de aquí, ¿qué evento histórico vimos? La invasión de Hitler en Paz para todos. Provincia checa. Paz para todos, el acuerdo de Múnich. Está bien. Entonces, si tú fueras Hitler en ese momento del acuerdo de Múnich, ¿qué comentarías en Facebook? No voy a invadir ningún territorio más de Europa. El gran pueblo alemán ha recuperado sus tierras perdidas por la escoria aliada. Puede ser. Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Que usted cree un perfil ficticio de todas estas personas, tanto políticos, militares, como los civiles, las víctimas, y a medida que pasen los años de la guerra, ir comentando, como que si esas personas hubiesen tenido Facebook o celular en esa época, ¿no? Profe, tengo una pregunta. Adelante. ¿Stalin entraría en un líder político de los poderes del eje? Ya, buena pregunta. Ahí ustedes tienen que ver, pues, cómo es el juego, porque eso es lo que yo voy a evaluar, no simplemente los comentarios. Porque al principio debe estar fundamentado. Y acuérdate lo que vas a decir, ¿no? Hitler era aliado de Stalin al inicio, pero luego Stalin se cambia de bando, ¿ya? ¿Cómo lo interpretarán a ustedes ahí? Entonces, invasión a Unión Soviética sale mal. Hashtag humor. Hashtag no toma represalias. O sea, es que eso igual depende de los años, o sea, del periodo de tiempo. Claro, depende de los años. Depende de los años. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, vayan ingeniándose. En la próxima clase vamos a estar en los capítulos 1 y 2. Espero que lleguemos al 3. Sería bueno si llegamos al 3. Por eso ustedes deben verlo previamente para luego determinar qué rol van a hacer y luego estar preparados, porque justamente cuando yo le haga play a la grabación, los comentarios deben ser en tiempo real. Así, en tiempo real. No que después, no que esperes un ratito, profe, no que en la tarde, no que el fin de semana, no. Los comentarios deben ser en tiempo real, ¿ya? No sé, Hitler vence en Francia, ¿cuál sería el comentario de Hitler con una Francia derrotada? ¿No? Ahí sale que Stalin le manda un telegrama de felicitación a Hitler por su victoria sobre Francia. Si Stalin tuviera Facebook, ¿qué hubiese publicado Stalin?
Bueno, yo escogí el Facebook porque creo que Twitter no usan mucho, hubiera sido, creo que mejorcito Twitter, pero no usan muchos Twitter, yo tampoco uso Twitter, entonces, por favor, les doy ese tiempo hasta la siguiente clase que creen ese perfil falso, no digamos perfil falso, ese perfil ficticio que será empleado para esta clase, ¿ya? Después de esta actividad, pues pueden eliminar ese perfil y, bueno, pónganle el nombre que corresponda, pues, ¿no? Y lo puedo ubicar bien. Eso, chicos, cuando yo les pasaré el enlace en Classroom de la página de Facebook de este universo ficticio de la Segunda Guerra Mundial, para que ustedes busquen y ya lo tengan ahí a la mano, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario, chicos? Y disculpen por profe, haber pasado 5 minutos. en lo de los aliados y eso, estaba Sofía Cabrera puesta en jefes militares, pero alguien sin querer la ha borrado de la tabla. Entonces le quería preguntar si le podía agregar. Bueno, aunque suena tentador ponerle 0, pero bueno. Voy a abrir nuevamente, lo hice para presionarlos a que ya pues, formen los equipos. Voy a abrirlo nuevamente para que afinen, pero para la siguiente clase deben estar preparados porque en la siguiente clase arrancamos con el vídeo y yo estaré pendiente del Facebook. Yo no voy a estar pendiente del vídeo, voy a estar pendiente del Facebook. Esos vídeos ya me los he visto como 100 veces, entonces yo sé lo que va a pasar. Entonces yo voy a estar pendiente de sus comentarios y que sean coherentes con lo que está pasando. Y que sean los responsables de los que están viviendo esos momentos. Eso, chicos, si no hay alguna otra pregunta, nos vemos y si quieren quedarse al final, pues me dicen y se quedan al final. Chao, cuídense y les vaya bien el resto de la mañana. Gracias, profe, chao. Hasta luego, profes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profes. Profe, yo me voy a quedar hasta el final para preguntarle una cosita al profe Javier. Yo le quiero